Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que me tiene completamente fascinada, y estoy segura de que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de algo que evoca sentimientos de conexión, de eternidad, de algo que trasciende el tiempo y el espacio. El título lo dice todo, ¿verdad? Nuestro lazo mágico durará por siempre. Sé que el título puede sonar un poco poético, incluso un poco misterioso, y precisamente por eso quiero desgranarlo con ustedes. ¿A qué nos referimos con nuestro lazo mágico? ¿Quiénes somos ese en nosotros? Y lo más importante, ¿qué hace que ese lazo sea tan duradero, tan eterno? Hoy vamos a explorar estas preguntas a través de la lente de una artista que admiro profundamente, y a través de las historias que nos conectan a todos. Antes de empezar con todo el contenido que he preparado para ustedes, quiero hacer una pausa rápida para recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Bueno, ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. Cuando escuchamos nuestro lazo mágico durará por siempre, mi mente de inmediato viaja hacia las figuras que a través de su arte crean conexiones que sentimos como eternas. Y la primera persona que cruza mi mente, y estoy segura de que para muchos de ustedes también, es la increíble Serenay Sarıkaya. Ella es una artista turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino en todo el mundo con su talento, su carisma y, seamos sinceros, su belleza deslumbrante. Pero más allá de su éxito profesional, lo que hace que hablemos de un lazo mágico con ella, y creo que aplica para muchos de sus seguidores, es esa capacidad que tiene de conectar con su audiencia de una manera tan auténtica y genuina. No se trata solo de verla en pantalla, de admirar su trabajo actoral. Se trata de sentir que hay algo más, una especie de hilo invisible que nos une a través de sus interpretaciones, de sus proyectos, incluso de su forma de presentarse al mundo. ¿Y cómo se crea este lazo mágico? Creo que uno de los pilares fundamentales es la autenticidad. Serenay, a pesar de ser una estrella de cine y televisión, transmite una cercanía que desarma. No la vemos como una figura inalcanzable, sino como alguien con quien podríamos compartir un café, alguien que entiende nuestras propias luchas y alegrías. Sus entrevistas, sus apariciones públicas, incluso su presencia en redes sociales, suelen ser un reflejo de esa personalidad real, sin filtros excesivos. Y esa autenticidad es un imán. Nos atrae porque nos vemos reflejados en ella, nos inspiramos en su valentía para ser quien es, y eso, amigos, es un ingrediente clave para un lazo que perdura. Otro elemento crucial es la pasión por su arte. Cuando vemos a Serenay actuar, se nota que ama lo que hace. Cada papel que interpreta lo aborda con una dedicación y un compromiso que son palpables. No se trata de memorizar líneas, se trata de meterse en la piel del personaje, de comprender sus motivaciones, sus emociones. Y esa pasión se contagia. Nos emociona cuando ella se emociona en escena, nos hace reír cuando ella se ríe, nos hace sufrir cuando ella sufre. Es como si su energía creativa cruzara la pantalla y llegara directamente a nuestro corazón. Y cuando sentimos esa conexión emocional tan fuerte con un artista, es muy difícil que ese sentimiento desaparezca. Se convierte en una parte de nuestra propia experiencia. Pero, ¿qué hay de los proyectos en sí? Serenay ha tenido la fortuna, y también la visión, de elegir papeles que resuenan con la audiencia. Ha participado en series y películas que no solo entretienen, sino que también tocan fibras sensibles, que abordan temas universales como el amor, la pérdida, la superación personal, la búsqueda de la identidad. Y cuando una historia nos toca de cerca, cuando nos sentimos identificados con los personajes o con las situaciones que viven, esa historia se queda con nosotros. Y si esa historia está interpretada por alguien como Serenay, que le da vida con tanta maestría, el impacto es aún mayor. Pensemos en algunas de sus producciones más aclamadas. Cada una de ellas ha dejado una marca, no solo en su carrera, sino en la memoria de quienes las hemos visto. Y cada vez que recordamos esas historias, recordamos a Serenay. Es como si su imagen estuviera intrínsecamente ligada a esos momentos de entretenimiento y conexión.
Y esas memorias, esos recuerdos, son los que van tejiendo el tejido de nuestro lazo mágico. Además, no podemos ignorar el poder de las redes sociales en la era digital. Serine utiliza estas plataformas no solo para promocionar su trabajo, sino también para compartir aspectos de su vida personal, sus pensamientos, sus proyectos paralelos. Y esta apertura, esta forma de mantener una comunicación directa con sus seguidores, fortalece aún más ese sentimiento de cercanía. Podemos sentir que la conocemos un poco mejor, que entendemos su mundo un poco más. Y eso, en un mundo cada vez más digitalizado, es un tesoro. Pero no todo es sobre el artista. También el espectador juega un papel fundamental en la creación de este lazo. Nosotros como audiencia somos quienes elegimos conectar, quienes decidimos invertir nuestro tiempo y nuestras emociones en el trabajo de un artista. Y cuando esa conexión es mutua, cuando sentimos que somos valorados y que nuestro aprecio es reconocido, el lazo se fortalece exponencialmente. Es un círculo virtuoso, el artista nos entrega su talento y su esencia, y nosotros le devolvemos nuestro cariño y nuestro apoyo. La frase "nuestro lazo mágico durará por siempre" sugiere una promesa, una convicción. Y esa convicción nace de la calidad del trabajo, de la integridad del artista, y de la resonancia que su arte tiene en nuestras vidas. No se trata de un fanatismo ciego, sino de un aprecio profundo y sincero por alguien que, a través de su vocación, nos brinda momentos de alegría, de inspiración, de reflexión. Piensen en sus propios artistas favoritos. ¿Qué es lo que los hace especiales para ustedes? ¿Qué es lo que los mantiene conectados a su trabajo o a su persona? Estoy segura de que encontrarán elementos similares: autenticidad, pasión, historias que los conmueven. Y con Serine Sarkaya, creo que tenemos un ejemplo perfecto de cómo una artista puede tejer un lazo mágico que trasciende el tiempo y las modas. Este lazo no se limita solo a su carrera actoral. También podemos hablar de su influencia como icono de estilo, como modelo a seguir para muchas jóvenes. Su forma de vestir, su actitud ante la vida, sus elecciones, todo ello contribuye a la imagen que proyecta y a la conexión que establece con su público. Y cuando un artista va más allá de su campo principal, cuando se convierte en una figura inspiradora en múltiples aspectos, el lazo se vuelve aún más complejo y duradero. Y lo bonito de este lazo mágico es que no es algo unidireccional. Es una energía que fluye en ambas direcciones. Serine se nutre de nuestro apoyo, de nuestra admiración, y nosotros nos nutrimos de su talento y de la inspiración que nos brinda. Es un intercambio constante que mantiene viva la llama de esa conexión. Ahora, si me permiten, quiero reflexionar un poco más sobre la idea de la eternidad que evoca la frase. ¿Qué significa que un lazo dure por siempre? En el contexto del entretenimiento, probablemente no signifique que siempre estaremos consumiendo su contenido de la misma manera. Las carreras evolucionan, los artistas cambian, nosotros como audiencia también. Pero lo que sí puede durar para siempre son las memorias que creamos. Una actuación inolvidable, una entrevista que nos hizo reflexionar, una historia que nos acompañó en un momento importante de nuestra vida. Esos momentos se quedan grabados en nuestra memoria, y la conexión emocional que sentimos con el artista detrás de ellos perdura. La magia de este lazo reside en la capacidad de un artista para tocarnos en un nivel profundo, para resonar con nuestras propias experiencias y emociones. Y Serine Sarkaya, con su talento y su carisma, ha demostrado tener esa habilidad de sobra. Nos ha regalado momentos que se quedan con nosotros, que nos hacen sonreír al recordarlos, que nos inspiran a ser mejores. Y es por eso, mis amigos, que hoy quiero celebrar precisamente eso. Celebrar la capacidad de un artista para crear algo tan poderoso, tan duradero. Celebrar esa conexión que, aunque intangible, se siente real y significativa. Porque al final del día, el entretenimiento es mucho más que solo pasar el rato. Es una forma de conectar con nosotros mismos y con los demás, de compartir experiencias, de crear memorias que perduran. Entonces, resumiendo un poquito lo que hemos conversado hoy, hemos explorado la idea de un lazo mágico que dura por siempre, centrándonos en la figura de la talentosa Serine Sarkaya. Hemos visto cómo la autenticidad, la pasión por su arte, la elección de proyectos significativos y el uso inteligente de las redes sociales contribuyen a fortalecer esta conexión. Hemos destacado la importancia de la interacción entre el artista y su audiencia, creando un ciclo de apoyo y admiración mutua.
Y finalmente hemos reflexionado sobre cómo las memorias creadas a través de su arte pueden hacer que este lazo perdure en el tiempo, trascendiendo las modas y las etapas de una carrera. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece a ustedes la idea de un lazo mágico con un artista? ¿Se sienten conectados de esta manera con Serini y Sarkaya o con otros artistas? ¿Qué es lo que más admiran de ella o de sus trabajos? Déjenme todos sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden dejarme un buen like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para unirse a esta hermosa comunidad. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes. Hasta pronto y cuídense mucho.